Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación y particularmente de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas, les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan en línea y también a nuestros asistentes en sala desde el Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. En esta tarde tengo el gusto de presentarles a nuestra conferencista, la doctora Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante. Y bueno, les platico un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Vamos a escucharla por un espacio de tiempo y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría que proyectaran una breve semblanza de nuestra ponente conferencista de esta tarde y después ella ya les presentará el tema al que fueron invitados para escucharla. Por favor. La doctora Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante obtuvo el doctorado en Innovación Educativa por el TEC de Monterrey. Cuenta con maestría en Educación con especialidad en Lingüística Aplicada por esta misma institución, así como especialidad en Diseño de Proyectos de Innovación por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 261. Realizó estudios sobre procesos de aprendizaje adulto a distancia en el Centro de Cooperación y Ayuda Regional de América Latina, CREFAL. Se ha desempeñado como docente, directora, subdirectora y supervisora en escuelas públicas y privadas. Tiene amplia experiencia en la formación de maestros y directores y ha participado en proyectos de investigación educativa para educación básica principalmente. Participa desde 2009 en la red ISSPP México, www.isspp.mx, y es colaboradora de la Red de Investigación sobre Gestión Educativa, RIGE. Ha publicado artículos y ponencias sobre ciclo de vida docente, organización escolar, comunidades de aprendizaje y liderazgo educativo. Ha sido coautora de libros sobre cambio educativo, organización de instituciones educativas y casos de éxito de directores de educación básica. Fue rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora de 2012 a 2017. Muy buenas tardes, agradezco al Tecnológico Monterrey, al doctor Leonardo Blasserman, a la doctora Claudia Navarro, la doctora Marisol Ramírez Montoya, de Sonora también, que me den la oportunidad de compartir con ustedes alguna parte de la experiencia que hemos tenido con proyectos de innovación educativa, especialmente atendiendo a una población que merece todo el respeto y reconocimiento de la sociedad, los docentes. Los maestros en México realizamos nuestra labor como formadores, en ocasiones sin el apoyo debido y ante dificultades que van desde la violencia escolar y la extraescolar hasta situaciones meramente del entorno de las familias en la que se encuentran nuestros estudiantes. Entonces, ese respeto, ese reconocimiento, y espero que lo que voy a compartir, el mensaje que voy a compartir con ustedes, con quienes se encuentran, y agradezco de manera presencial de varios estados de la República, y los que están a la distancia, colegas que están en varios estados, directores de escuelas normales, compañeros, y que estamos haciendo una labor de apoyo precisamente a los docentes. Me voy a referir en primer término a qué significa educar en la modernidad, cuál es el rol que tenemos los docentes y cuál es el papel que desempeña la sociedad para que cumplamos con esta tarea de educar. En México tenemos la Ley General de Educación que nos rige a todos los actores, pero también que impacta en el papel que realizan las familias, los padres de familia en la escuela. Hay un proyecto que se empata con lo que los organismos internacionales como la UNESCO demandan para la educación. Concordamos todos, al igual que en nuestro artículo 3 de la Constitución, que la educación es el ideal a través del cual la sociedad busca que las personas alcancen una ciudadanía en la cual puedan servir a la comunidad. Todos pretendemos, a final de cuentas, formar a ciudadanos y
en el caso de las escuelas, el peso que llevan los maestros es muy importante, pero es secundario en relación al rol que deben llevar los padres de familia. Entonces, esa responsabilidad de educar como un acto, una metamorfosis a través de la cual nos convertimos en mejores personas, es responsabilidad primera de las familias. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado cómo ha recaído ese peso en los maestros. Esto significa que la responsabilidad de la sociedad educadora se diluye a veces y se deja en la espalda de los docentes. ¿Cómo apoyarlos entonces? Hay preguntas que hemos establecido para esta charla, es cómo apoyar a los docentes en este proceso, cómo apoyar desde otras instituciones, de educación superior, organismos no gubernamentales que quieren ayudar a la escuela, pero que a veces el acercamiento puede resultar repulsivo, agresivo, que es como la escuela como una familia. Entonces, cuando llega un invitado, pues hay que atenderlo, pero también el tiempo que está dentro influye en la privacidad de la propia familia. Vamos a dirigir algunas cuestiones que tienen que ver en cómo deberá ser el ingreso de quienes deseen hacer intervención a través de proyectos de innovación educativa. Las preguntas que van a dirigir esta charla son: ¿cómo se puede apoyar a los docentes para promover la educación artística, científica y tecnológica? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la intervención y colaboración de expertos y especialistas? ¿Cómo pueden vincularse las instituciones de educación superior y otras organizaciones para que se apliquen fondos de financiamiento en proyectos de innovación que impacten la educación? Estas preguntas nos hacemos quienes estamos convencidos de que tenemos que apoyar a los docentes en esta función educadora. Y lo hemos visualizado en dos vertientes. En la primera vertiente está el trabajo de formación de docentes. La formación de docentes en México está a cargo de la Dirección General de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación. Esta instancia se encarga de regular lo que es la educación normalista. El trabajo de diagnóstico que se realizó a partir del ingreso del doctor Mario Chávez Campos fue de diagnóstico, de entender cuál es la dinámica que se está viviendo actualmente en las escuelas normales, el conocer a los actores principales, los docentes formadores de docentes y los estudiantes en formación. Este diagnóstico dio información muy valiosa para el rediseño de programas. Esta semana en Saltillo, Coahuila, se tuvo a bien la presentación de los nuevos programas de estudio para licenciaturas de educación normal. Es un trabajo loable que durante 2 años y medio nos consta se ha realizado para que la educación normal responda al gran reto que tienen los docentes de formación de las nuevas generaciones. Es un reconocimiento que va a cada uno de los docentes que participaron en el rediseño de programas. Desde mi punto de vista, es un proyecto dirigido por esta institución, por la Secretaría de Educación, que vale la pena considerar para próximas intervenciones en función de contar con programas que vayan acorde a lo que está sucediendo en nuestras escuelas. Por mucho tiempo, la enseñanza normal estaba desvinculada de la realidad de los programas que estaban operando en educación básica. En este momento podemos asegurar que el trabajo que se ha realizado de rediseño de programas responde a un diagnóstico que se hizo con una metodología adecuada y a la concreción de programas que fueron diseñados por los mismos docentes de normales y directores, especialistas que participaron
y que desde la perspectiva del cambio educativo sabemos que el funcionamiento de un proyecto de innovación, en este caso la innovación en los programas de formación de maestros, cuando es elaborado desde la base, es decir, desde quienes están realizando la función formadora, es mucho más probable que tenga éxito. La otra vertiente tiene que ver con el acompañamiento. ¿Cómo está establecido el acompañamiento para los docentes? A partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se establece que los maestros en México deben de tener tutores, especialmente los maestros noveles. Los que ingresan en la docencia han llevado un acompañamiento en la escuela normal. Se les han revisado sus prácticas, han tenido retroalimentación, pero el llegar al contexto implica una transformación y una presencia del docente sin el tutor que lo estuvo acompañando por años en la normal. Este proceso es difícil, es tan difícil que uno de los autores que hemos revisado sobre cambio educativo, el doctor Christopher Day, establece que el 40% de los docentes en el mundo, en más de 60 países que ha investigado, tienden a retirarse porque encuentran un medio hostil al llegar al centro de trabajo. ¿Qué significa un medio hostil? No solamente que el contexto sea complicado, antes, el traslado. En la mañana tuve una conversación con alumnos de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, aquí en Monterrey, y les preguntaba, ¿qué temores tienen? ¿Qué miedo tienen? Y uno de los jóvenes expresó que él tenía como principal temor el traslado. Si me voy a una comunidad rural, ¿cómo voy a llegar? Sabiendo que hay problemas de violencia en el tránsito por nuestras comunidades. Entonces, es un asunto que cuando el profesor, el nuevo profesor, tiene un acompañamiento, podrá revisar esas condiciones y podrá también contar con el apoyo de la estructura educativa, es decir, el director, el supervisor, el jefe de sector que está a cargo de este nuevo profesor, estar pendiente de que su ingreso a la docencia sea suave, lo menos agresivo posible, disminuyendo el porcentaje de los profesores que prefieren cambiar, se van a otra profesión porque encuentran ese tipo de hostilidad al llegar a la escuela. También puede suceder que el personal que está en la escuela no tenga esa consideración, esa empatía hacia el nuevo profesor, la nueva profesora, y resulte socioemocionalmente difícil para el que ingresa a la docencia. Cuando se cuenta con un tutor, todas estas inquietudes pueden ser conversadas y una persona con más experiencia tendrá la habilidad para recomendar al nuevo profesor qué hacer. Les decía a los jóvenes en la mañana que ellos deben de saber que un profesor con experiencia y que esté todavía reapasionado en la docencia será el candidato ideal para ser pareja, para que pueda tener estas conversaciones que lo ayuden a entender el contexto escolar y esas dificultades de empatar la teoría que la traen muy fuerte de las instituciones formadoras de docentes con la práctica, con los problemas de la práctica que van desde los propios del contexto áulico, del contexto escolar, que son aquellos problemas de aprendizaje o de disciplina, de conducta que presentan los niños y los adolescentes, hasta aquellos que tienen que ver con la dinámica de la comunidad, el saber cómo van a manejar la relación con los padres de familia, cómo van a presentarse ante los padres de familia con un orden del día y cómo van a enfrentar qué argumentos, qué forma de
comunicación van a tener cuando los padres de familia tengan un comportamiento que dificulte la comunicación en las reuniones. Todos esos detalles un tutor ayuda a resolver. En México, el establecimiento de la tutoría como el acompañamiento que deben de tener los docentes es reciente y en sus primeros años no fue cubierto en su totalidad. Esto apenas empieza y será responsabilidad de cada uno de los estados asegurar que tengan este acompañamiento los docentes. En el caso de la investigación, en el Tecnológico de Monterrey, con el liderazgo del doctor Leonardo Glasserman, se está llevando a cabo un proyecto de revisión de lo que son las tutorías y con la innovación de tutorías en línea. Es muy difícil un cambio tan fuerte, tener cubierta la totalidad de las tutorías del apoyo hacia los docentes noveles. Entonces, la tutoría en línea se presenta como un proyecto de innovación y se está probando en este momento con un equipo que está realizando la fase piloto en el estado de Sonora. Proyectos de innovación que van a respaldar la propuesta que desde mi punto de vista y la experiencia en la formación de docentes, me parece que podría resolver los casos más dramáticos en función de los lugares, de la localización de las escuelas. Tenemos estados cuya geografía dificulta la presencia constante de los actores de la estructura educativa que pueden apoyar a los docentes. En el caso de Sonora, en la sierra, porque han de saber ustedes que no solamente tenemos desierto y hermosas playas, también tenemos sierra, lugares donde nieva, preciosos como Yécora, pero a esos lugares es muy difícil que se traslade un supervisor. Nos tocó estar con un proyecto de investigación en el cual los profesores, investigadores, hicieron un estudio sobre segunda lengua con maestros y alumnos que están en una población cercana a Yécora. Los docentes nos comentaron que cuando había un proceso de formación, ellos tenían que bajar, así lo mencionan, es dirigirse hacia el sur, a la ciudad de Obregón. Ciudad Obregón, Sonora. Es la ciudad en la cual se congregan los profesores para procesos de formación. Entonces, estos asuntos que tienen que ver con la geografía de nuestro México a veces dificultan la presencia permanente de las autoridades escolares que están encargadas de ese seguimiento a los docentes. ¿Qué proyecto de innovación se puede emprender para apoyar? Que está el TEC de Monterrey a través del doctor Leonardo Glasserman y colegas de Sonora y otros estados están realizando para ver cómo se puede hacer la tutoría en línea. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Que los profesores que ya tienen ciertos años en la docencia prefieren los programas presenciales. Y realmente yo soy una convencida que el estar así, de manera presencial, pues tiene enormes bondades. Pero pensemos en la realidad de un docente que se va igual a la sierra, en este caso comento en Sonora, o que se va a lugares que dificultan estar con una presencia permanente de otro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y son proyectos de innovación que quedan para quienes están interesados en apoyar a los docentes. Tenemos que buscar que todo México tenga el acceso a los medios, pero antes que nadie, desde mi punto de vista, los maestros. Que los maestros rurales tengan, los maestros que llegan a escuelas, que están en contextos vulnerables, lejos de comunidades grandes, con menos posibilidades de seguir una preparación, que tengan el acceso a Internet y con ello poder resolver inquietudes del día a día.
esta fórmula se vio en la mañana en la conversación con los estudiantes normalistas. Les pregunté qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? ¿A quién le pueden preguntar si están en esas condiciones? Porque más del 90% van a ir a este tipo de comunidades. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner una pregunta en Google y a resolver cómo tengo un problema de indisciplina de esta magnitud, ¿qué hago? No, pueden tener una conversación con su tutor y si no, pues con el supervisor, el director, porque hay maestros que se van a escuelas unitarias y no hay nadie más que ellos. Entonces, ¿cómo resolver? ¿Cómo no estar en esa soledad? No solamente con la dificultad del inicio como docentes, sino agregamos la soledad. ¿Cómo lo podemos resolver? Y entonces, afortunadamente, ya hay colegas que están revisando cómo responder esta pregunta con proyectos de innovación como el que está dirigiendo el doctor Glasserman. Este acompañamiento a los docentes tiene puntos de partida que son muy importantes. El primero, si nos queremos acercar a la escuela, y me voy a referir en el resto de la plática como al inicio, a educación básica. Hay enorme participación en educación superior, pero en educación básica se incorporan recientemente con proyectos de innovación, investigadores de instituciones de educación superior, pero hay poca investigación y pocos proyectos de innovación que respondan a las necesidades que se tienen en las escuelas. Es necesario, si nos acercamos a la escuela, yo hacía la analogía como acercarte a una familia. ¿Cómo le hacemos para que no haya esa pues dificultad en la comunicación? Es muy importante cuando se tiene la idea de un proyecto de innovación que se empiece por las autoridades escolares. Hay que acercarse a la estructura educativa. En este caso, el conocimiento que deberán tener los jefes de sector, los supervisores, los directores, del plan que se tiene de intervenir la escuela. Entonces, este acercamiento se puede hacer a través de reuniones informales. En un proyecto de innovación que se realizó en Sonora, tuvimos a bien considerar un desayuno. Invitamos a las autoridades escolares, les platicamos la intención que había de investigar y de intervenir a las escuelas para apoyar a los docentes en el uso de la tecnología, y eso allanó el terreno para poder llegar hasta los directores. Es muy importante conocer la normatividad que rige a las escuelas. Cuando un director recibe un comunicado del supervisor, entonces es un primer punto a favor que te va a permitir el ingreso a la escuela. Pero de allí se tiene que dar un siguiente paso. Es visitar la escuela, conocer a los maestros, conocer el contexto en el cual se va a realizar el proyecto. Luego se tiene que buscar un espacio en el tiempo. El tiempo es un valor que comparte la comunidad escolar y lo comparte con la sociedad. El horario escolar, si tenemos un horario escolar de 8 a 13 horas, es un horario que se establece por la Secretaría de Educación, pero que afecta positiva o negativamente a las familias. Es un horario al cual se tienen que sujetar también las familias. Un cambio en el horario, por ejemplo, si el equipo interventor, los especialistas, se ponen de acuerdo con los docentes y el director y optan por suspender una hora de clases, eso va a afectar la dinámica de las familias. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Estrategias que nos permitan llegar al equipo docente, que no afecten el tiempo de los otros actores, principalmente de las familias. El tiempo es un factor muy importante, pero también
las tradiciones, las costumbres, la forma de ser, la cultura de la comunidad escolar. Los maestros tienen políticas al interior de la escuela, además del marco normativo. Hay que conocerlas porque eso nos va a permitir adaptarnos a ellas y no irrumpir abruptamente en la dinámica escolar. Tarda, es un proceso que tarda porque puede idearse una estrategia con el director, pero los docentes no están de acuerdo. Entonces, se tiene que ir conociendo, son varias sesiones que nos van a permitir conocer la escuela, conocer los sujetos, conocer a los docentes, a los directores, y de ahí determinar el espacio que sea posible trabajar sin interferir en el tiempo de descanso de los propios docentes. Es complicado, pero posible. Les platico un ejemplo. En una escuela primaria intervinimos con un proyecto de alimentación para mejorar la nutrición de los niños. El tiempo destinado a las reuniones de trabajo fue el que logró la directora fusionando las horas de educación física y de educación artística. Entonces, fusionó grupos en donde dejó libres a los docentes por grado y de esa forma se pudo empezar el trabajo, la colaboración con los especialistas que estábamos trabajando en apoyo a la escuela. Este proceso, cuando ya se ha encontrado el tiempo con el cual trabajar con los maestros, que es la fórmula que se necesita para que un proyecto prospere, puede venir todo muy bien, puede ser un proyecto aceptado por la Secretaría de Educación, por la estructura educativa, supervisores, directores, pero si no se construye con los docentes, es muy probable que en corto plazo fracase. Cuando los docentes están convencidos de que es un proyecto que va a beneficiarlos a todos y que ellos intervinieron para su realización, es muy probable que pase ese gran reto y que logre trascender. Es un proyecto de innovación que puede lograr en corto plazo convertirse en un programa escolar. Bien, ¿qué otra situación puede suceder? Que el proyecto de innovación haya sido construido con los docentes, que hayan descubierto la posibilidad del tiempo que finalmente lograron para dar las reuniones de seguimiento, pero que suceda una situación en la cual se aborte el proyecto. Esa es una realidad. Nos han tocado situaciones, por ejemplo, un proyecto en el cual se logró una dinámica de manejo del tiempo para que los profesores de una primaria tuvieran descanso una semana, que una semana tuvieran sus guardias, que son obligatorias, y que otra semana descansaran. Eran 12 docentes, las cuales estaban distribuidas en 12 lugares estratégicos. Lo que se hizo fue un diagnóstico, nosotros asesoramos a las docentes y ese diagnóstico reveló que podían cubrirse los espacios por 6 docentes y así tenían la posibilidad las otras 6 maestras de descansar. Y descansar me refiero a la posibilidad de hacer otras cosas desde la planeación, porque uno como maestro no terminas de encontrar esos espacios de descanso, siempre estás ideando qué hacer. Entonces, ¿cómo se logró todo eso y se construyó un proyecto innovador en coordinación y por idea de los propios docentes? Empieza a funcionar y a las 2 semanas la directora decide que se acaba. ¿Por qué? Tiene una razón, no fue por tiranía, es más bien por la gran responsabilidad que tienen los directores de que cualquier cosa que suceda en la escuela está bajo su responsabilidad, bajo su cargo. Entonces, la ansiedad que le provocaba que no estuvieran todas las docentes atentas a lo que estaba pasando en la hora de recreo,
hizo que esa idea, ese proyecto innovador que se construyó con tanto cuidado, finalmente no se siguiera implementando. ¿Qué queda en este tipo de casos? El grupo de especialistas, cuando realizamos la evaluación del proyecto y de lo que había sucedido, nos quedó el enorme aprendizaje de cómo construir el proyecto, de cómo llevar a cabo, pero también cómo pueden suceder situaciones que en la vulnerabilidad y en lo multifactorial que acontece en torno a las escuelas, puede hacer que un proyecto no llegue al tiempo que se había planeado. Sin embargo, queda esa sensación de éxito en esos pequeños e importantes objetivos que se fueron logrando en esa comunicación con los docentes. También cuando se da seguimiento a este tipo de proyectos, nos damos cuenta que hay una sensación de logro que es fundamental en el docente. Es decir, pude hacerlo. Hay una maestra en este proyecto precisamente de nutrición que realizamos que no había manejado el Excel y que no había hecho un proceso de diagnóstico con sus propios niños, y ella lideró la parte del diagnóstico general de la escuela para saber cómo llegaban, en qué condiciones llegaban los niños, si desayunaban o no desayunaban, si llevaban recurso, dinero para comprar en la tienda escolar o si no. Y ese estudio que ella lideró y que impactó en los otros docentes, reveló que el 10% de los niños, es decir, 1 de cada 10 en la escuela, iban sin desayunar y sin llevar el recurso. Entonces, eso le dio un impulso, y el logro que hubo personalmente fue que esta maestra adquirió más seguridad para liderar procesos en su escuela. El impacto más grande no es el que logra el proyecto de innovación cuando una institución va y apoya a la escuela, sino la transformación que se da en el propio colectivo docente. A veces sucede que no cambia, solamente se da un docente, pero ya es un logro fundamental que irán observando los otros maestros y se van agregando a esa disposición para hacer proyectos innovadores en la escuela. Los medios a través de los cuales nos vamos a comunicar con los docentes, los que realizamos proyectos de innovación, son muy importantes. A pesar de que la tecnología, el uso de celulares, por ejemplo, de correo electrónico, que ahora es menos, es más el celular, se ha ampliado y que hay una gran cantidad de docentes que utilizan el celular, se dan situaciones en las escuelas como la que les voy a narrar. En un grupo de docentes les propusimos, cuando teníamos las reuniones de trabajo de planeación, que podíamos establecer comunicación a través de correo electrónico. La rechazaron de inmediato la propuesta porque ellos se sentían acosados de la información que se les estaba solicitando permanentemente. Hubo que buscar otra estrategia, y la estrategia fue las reuniones presenciales. Así habrá colectivos que acepten utilizar, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. ¿Eso cómo lo vamos a determinar? Será decisión de los propios docentes de la escuela. Ellos van a proponer cómo puede ser esa comunicación. Habrá de ser en sus términos, no de quienes vamos a la escuela, sino de ellos, que tienen la responsabilidad primera de cumplir con un programa y de cumplir también con el tiempo personal, el tiempo de sus familias. Entonces, hay que buscar, junto con ellos y a su propuesta, esas estrategias, esos medios de comunicación que sean los que se empaten con sus intereses. Y nosotros humildemente aceptar la propuesta, porque el interés es nuestro, del equipo que va a intervenir en la escuela. Hay otra situación que sucede en torno a los proyectos de innovación. Cuando estos se realizan en la escuela, tenemos la experiencia en México de que la documentación de los proyectos de innovación ha sido relegada en muchos casos.
las narraciones, la historia oral que recaba uno cuando visitas escuelas normales es muy valiosa, pero te das cuenta que en este tipo de instituciones, a pesar de la enorme riqueza que hay de información, de las prácticas que han tenido, no todas son registradas, no son documentadas, de tal manera que le puedan servir, que puedan ilustrar a otros compañeros que decidan emprender proyectos de innovación. Un primer punto a observar es que el registro de las prácticas sea establecido en las escuelas como una forma de recuperación histórica que pueda servir como legado hacia las nuevas generaciones de docentes y que por supuesto sirva como una información muy valiosa para los siguientes proyectos que realice la propia escuela o que se realice en colaboración con otras instituciones. Esta documentación de prácticas también en el ambiente de educación básica es muy importante rescatarla. En el marco del programa de escuelas de calidad, en la década de los 90, los profesores en México, los directores principalmente, se vieron inmersos en una política educativa que les requirió el que documentaran sus proyectos a través de los cuales obtenían financiamiento. No solamente el que documentaran, sino que tuvieran las evidencias de lo que estaban realizando cuando el recurso se aplicaba. Esta práctica, desde mi punto de vista, fue muy valiosa porque generó un ambiente más formal en la aplicación y en la transparencia de los recursos que llegan a la escuela. Esta historia revela que hubo situaciones muy difíciles en torno no solamente a esta parte de la documentación, sino también a la propia planeación de los proyectos de innovación en la escuela. Afortunadamente hubo decisiones muy buenas que se tomaron en la cuestión teórica. En México se distribuyeron libros en torno a la realización de proyectos de innovación que sirvieron de base a los directores que decidieron participar en el programa Escuelas de Calidad. Fue un reto muy importante para el crecimiento de los equipos de directores y de docentes que participaron en este tipo de financiamiento que se obtenía con la realización de un proyecto de innovación para la escuela. Este quiebre en la dinámica escolar fue muy importante porque fue a la vez estudiándose y a través de la investigación y de la evaluación de los proyectos que estaban realizando las escuelas, fue posible advertir sobre aquellas debilidades que se estaban presentando desde la convocatoria para las escuelas y posteriormente a la situación que viven en el entorno escolar los directores cuando tienen ese reto de que se genere un proyecto de colaboración. La información que nosotros revisamos revela que había directores que se desvelaban y que trabajaban solos, otros que tenían en principio al colectivo completo y después se iban quedando con 2, 3 docentes y terminaban un proyecto. Después de estudiar la teoría sobre cambio educativo, nos damos cuenta que esa es la realidad y el comportamiento que normalmente se presenta en los grupos escolares, en los colectivos escolares. ¿Quiénes se animan a realizar un proyecto de innovación? En realidad son pocos. Puede haber un colectivo de 18 docentes, su director, y los que acepten participar sean 2. A raíz de lo que hemos vivido de nuestra experiencia en proyectos de innovación educativa, podemos afirmar que esa experiencia es positiva. En primera instancia puede resultar complicado y puede haber reniegos de parte de quienes protagonizaron ese proceso
en el cual construyeron un proyecto de innovación para su escuela. Pero después se reconoce que hubo esa sensación de logro, cuando llega el recurso y cuando es posible mejorar la infraestructura o mejorar un proceso de un ambiente de aprendizaje, porque hubo ese trabajo. Al siguiente año es más probable que no sean 2, sino 3. Y así sucesivamente se va convenciendo cuando se van viendo estos logros. Voy a cerrar la intervención hablando de 3 proyectos que tienen que ver con el impulso a la educación y específicamente en áreas que son tan importantes como el uso de la tecnología, la nutrición y otros que tienen que ver con el desarrollo armónico de los estudiantes. El proyecto que construyeron las maestras de una escuela primaria en Hermosillo, que denominaron Comemos Juntos. Este es un proyecto que se construyó a lo largo de 3 meses y se construyó con el apoyo de un equipo de especialistas del Tecnológico de Monterrey y de nuestro estado. Se preparó a los docentes para que pudieran realizar un proyecto de innovación, desde la parte meramente teórica de cómo realizar un proyecto hasta poder resolver las crisis que se presentan en el trayecto. Esto es lo normal, que a pesar de que se tenga una muy buena planeación y que todos estén convencidos, que haya quiebres, que haya crisis que tiene que resolver. El equipo de especialistas habrá de entender y ser empático con esta realidad escolar, con este comportamiento que es normal cuando se realiza un proyecto, cuando hay un proyecto de innovación, se rompe con una dinámica, con una estructura, y este movimiento provoca resistencias. Todo esto se avanzó y se logró construir, detectar, como les mencionaba anteriormente, que un problema fuerte que había en esa escuela era de nutrición y tenía que ver en primera instancia con que no todos los niños estuvieran en condiciones favorables para iniciar el aprendizaje. 1 de cada 10, en un grupo de 33 niños están sin comer, probablemente más al inicio de la jornada, hasta el recreo que salen a comer los alumnos y a jugar, y se decidió buscar la forma para poder resolver esta problemática. Es un ejemplo que ilustra cómo las instituciones de educación superior pueden apoyar. En este caso, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Sonora realizó la medición de talla y peso de todos los alumnos. Desde ese problema que ya estadísticamente habían logrado detectar los maestros, se suma la condición de los alumnos, peso y talla, y la colaboración de especialistas en nutrición. Todos confluyendo en un solo proyecto de innovación. Esa es una primera etapa. La siguiente es, ¿en qué momento? Los nutriólogos nos apoyaron en la determinación del tiempo. ¿Cuándo era el momento ideal? ¿Para que aquellos niños que sí habían desayunado tuvieran comida y que los que no habían desayunado no se maltrataran más? Y se decidió que iba a ser a las 8:30. A las 8:30 se hacía un espacio, no se interrumpía la actividad académica, y les voy a explicar por qué. Como parte del proyecto estaban los conocimientos sobre nutrición, y cada día de la semana había un niño encargado de hablar de un tema que ellos seleccionaban. Por ejemplo, ¿qué alimento te gusta más y cuáles son los nutrientes? ¿Para qué te sirve? Y en lo que estaban comiendo los compañeros, él estaba explicando acerca de ese tema.
Fue difícil porque tenemos tabúes en las escuelas, como es comer en la escuela. Y había una realidad que en el diagnóstico encontramos y que es una realidad de todas las escuelas. Los niños salen al recreo, un niño normal no sale a comer, sale a correr. En mi escuela de primaria de hace algunos ayeres, era un grito generalizado cuando sonaba el timbre para el recreo. Los niños normalmente salen a actividad física, a correr, a desplegarse. Y el lonche que llevan, su alimento, queda hacia el final del recreo. Nos tocó ver, cuando estuvimos los investigadores, esparcidos pedazos de comida de los niños que corrían para subir las escaleras a su salón a tiempo y que habían dejado la comida al final. ¿Por qué tenemos establecida esa hora de jugar y comer al mismo tiempo? Son preguntas que les hicimos a los maestros. ¿Por qué? ¿Habrá una respuesta desde el orden fisiológico que sea lo más conveniente? Bueno, a sabiendas que es no, pero necesitábamos el convencimiento de los maestros. Luego es el que comiera el maestro con los alumnos. Y entonces hubo esa necesidad de una explicación sociológica. ¿Cuál es el ideal del momento de los alimentos en la familia? ¿Qué esperamos? Pues comer juntos. Desde la sociología, es un espacio en el cual interactúas con la gente que está cerca de ti, pero a la vez era difícil romper con esa barrera de comer con el maestro, con la directora, al mismo tiempo. Otra situación, pues, tiene que ver con los agentes externos a la escuela, que tiene que ver con la parte de economía también. Y a veces se presentan en estos proyectos ataques que provienen de fuera. Pueden ser los mismos padres de familia, pueden ser los que venden comida cerca, que no les guste que haya un proyecto en el cual ya no se compre tanto fuera. Son detalles tan de la rutina diaria de las escuelas, pero que tienen una explicación cuando vienen quejas, y hay que entender de dónde viene esa queja, qué se está afectando. Finalmente, este proyecto tiene una repercusión importantísima en la dinámica escolar, en cómo puede irse transformando una práctica que se ha hecho por tradición cuando nos cuestionamos, ¿por qué lo hacemos así? ¿Cómo lo podríamos hacer para mejorar las condiciones en que los niños vienen a la escuela y que al mismo tiempo dé esa sensación a los profesores de que pueden cambiar? Otro ejemplo importante se dio en otra escuela primaria, donde uno de los maestros trabajó un proyecto donde llevó animales a la escuela. Sí fue transformador, pero era un éxito rotundo. El maestro de 5º grado decidió que iba a enseñar ciencias naturales a través de la creación de una granja, y fue un proyecto muy participativo con sus estudiantes. Y fue un proyecto que impactó en todos los grupos. En la hora del recreo era la sensación ir a ver la granja. Y son proyectos que pues tienen ese impacto en la forma del aprendizaje, cómo dispongo de actividades de un ambiente que va a provocar en los niños la curiosidad, desde tener gallinas a tener un borrego en la escuela. Sí. Finalmente, hablo de un proyecto que nos encantó, que tiene que ver con la dificultad que se da del trabajo cuando trabajamos con docentes y que llegamos con toda la buena intención de apoyar, pero que hay una resistencia hacia lo que se está proponiendo. En Sonora
encontramos una condición muy difícil de los laboratorios de secundaria. Me voy a referir a este nivel que es el nivel más complejo, más difícil en la actualidad para los docentes. Los laboratorios no estaban en buenas condiciones y hubo un apoyo por parte del Congreso para que se rehabilitaran laboratorios. ¿Cómo hacer para que los docentes hicieran suyo este proyecto? Yo creo, pues todos estamos de acuerdo en que si se rehabilitan espacios o se construyen mejores espacios para nuestras escuelas en educación básica, todos vamos a poner un sí rotundo, que se haga. El problema, la dificultad más grande es cómo cambiamos las tradiciones, las costumbres, la forma en que los docentes están llevando a cabo sus materias, en este caso física, química, biología, para que asuman ese laboratorio como una posibilidad de mejorar. Hubo un trabajo también de diagnóstico muy importante, hubo el apoyo de las universidades, varias universidades, y hubo un presupuesto, un financiamiento, el apoyo también de la Secretaría de Educación y Cultura. Confluyeron todos esos factores de una manera muy ágil. El problema más fuerte era cómo convencíamos a los maestros. Es como tener la vacuna que remedie el caso de dengue, pero ¿cómo convences a las familias de que no va a pasar nada si se aplica y a que haya esa buena disposición? Trabajamos con los docentes, nos acercamos, platicamos, explicaron cómo trabajaban y las bondades de la forma en la que estaban trabajando. Pero también se fueron apropiando del proyecto de innovación y se fueron convenciendo y se les fue capacitando, en este caso, para el uso de los laboratorios, de los nuevos laboratorios. Desde esa experiencia puedo decirles que la transformación que viven los maestros es fantástica. Y se generan esos espacios de colaboración donde se toman en cuenta todas estas situaciones que he comentado, principalmente en torno a los sujetos. El respeto a los sujetos que están en la comunidad escolar es fundamental para poder intervenirla. Todos queremos, como dije al inicio, que mejore la educación. Ya tenemos los programas que van a ayudar a la formación de los docentes y ya tenemos la normatividad que rige a las escuelas para que la vida escolar fluya de una manera armónica. Pero ¿cómo le hacemos para que el cambio se lleve a la realidad del contexto escolar? Son estas cuestiones que hemos visto, cómo va a ser ese acercamiento, cómo va a realizarse ese acompañamiento para que los docentes hagan suyos los proyectos, o al revés, para que las ideas de los docentes tengan ese respaldo con las instituciones, con los organismos que están fuera de la escuela y que tienen a los elementos, a los especialistas que pueden apoyarla. Con esto concluyo y con esta esperanza de que los puentes que hay entre las instituciones de educación superior, entre las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y todos los especialistas que desean que mejore la educación en México, lleguen realmente a la escuela con ese respeto, con esa consideración hacia los docentes, que son los protagonistas principales del cambio que necesita nuestro país para que mejore realmente la educación. Muchas gracias. Gracias, doctora Norma. Bueno, vamos a dar espacio para una sesión de preguntas, comentarios. Tenemos 10 minutos aproximadamente para que el público que nos sigue, bueno, que está aquí más bien en sala en Campus Monterrey, y quienes nos sigan a través del canal de internet, tengo aquí el canal donde han estado llegando comentarios. Entonces, alguien en sala que quiera participar, hacer algún comentario de la conferencia de la doctora Norma, algo que tenga alusión o algo que les gustaría expresar, adelante. Aquí está el micrófono.
adelante y mientras voy dando seguimiento a lo que está en línea. Bueno, primero, muy interesante porque yo creo que siempre rescatar esta labor docente que se hace todos los días es pues es muy gratificante, ¿no? Sobre todo al final de ciclos escolares. Aquí tengo dos dudas. ¿Usted observa algún perfil actitudinal o aptitudinal de los docentes que sí lograron convencerse, motivarse para el proceso de estos proyectos? Esa sería mi primer pregunta. Y la segunda, ¿cuánto tiempo lleva este proceso? ¿Cuánto, desde su experiencia, ha visto que es efectivo? En principio me cuesta trabajo decirte que es un grupo o un segmento nada más el que responde. Tengo un enorme respeto por los maestros y creo que todos los maestros pueden colaborar. Las formas en que se lleve a cabo ese acercamiento, explicaba, son las que pueden hacer que participen o no, en que generen o no sus propuestas de cambio. Creo que las actitudes a veces tienen que ver con el respeto a la profesión docente. Cuando un equipo de especialistas llega al contexto escolar y llega con una actitud donde se ve al docente como quien no sabe y yo le voy a mostrar cómo hacerlo, el rechazo va a ser inmediato y entonces vas a tener a todos que no van a querer. Pero cuando se llega al contexto escolar y con toda la humildad se pregunta cómo están haciendo para resolver tal problema, a veces nos podemos encontrar sorpresas y que ya tienen respuestas mejores que las que tenemos como propuesta hacerles. Entonces yo creo que todos los maestros podemos responder. Sin embargo, voy a precisar que la realidad de las personas y del comportamiento en grupo te va a mostrar siempre que hay quienes rechazan los proyectos de innovación. Hay quienes no quieren cambiar. Y el esfuerzo que realizamos no debe de ir hacia ellos, sino que debemos de empezar con los que sí quieren cambiar, con los que tienen conocimiento y quieren cambiar. Con ellos habría que enfocarnos y poco a poco van a ir adhiriéndose los incrédulos o los que no quieren, pero hay que empezar con los que sí quieren y saben. En la segunda pregunta, decirte que el cambio es lento. Los primeros indicios de cambio, según teoría educativa al respecto, se van a empezar a ver a los 3 años. ¿Qué esperamos los interventores, quienes realizamos proyectos de innovación educativa? ¿Proyectos que te den una respuesta rápida? No. Llevar esa consideración va a reducir la ansiedad y va a hacer que esto se vaya cocinando lentamente para que la respuesta de los docentes sea positiva. Muy bien, ¿alguien más en sala que tenga algún comentario? Me gustaría, doctora, si puede colocar su correo o algún dato de contacto en donde puedan comunicarse, alguna duda en particular, pueden hacerla llegar al correo de la doctora. Con mucho gusto, está mi dirección y que la comparto. Y la bondad también de tener colaboradores. Conocemos y agradezco mucho el apoyo de directores de instituciones formadoras de docentes a lo largo y ancho de nuestro México, que se sumarían a este tipo de proyectos en apoyo a los docentes. Lo están haciendo ya de una manera extraordinaria. Y también colegas investigadores en diferentes estados con los cuales podríamos, dependiendo del proyecto de innovación que ustedes quieran realizar, los podemos poner en contacto. Muy bien, bueno, en línea le envían saludos desde Quintana Roo, Oaxaca, de Hermosillo. Bueno, también personas de Monterrey que no están aquí pero están siguiendo. Javier Trizón envía también un saludo especial y bueno, personas que no registraron su nombre pero que están dando seguimiento como invitados en el canal de internet, que les parece muy valioso el contenido
Muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos. Pues a todos les agradezco y muy especialmente, imagínense lo que significa que Javier Trizón, desde aquí, desde este espacio, decirte que tú sigue. Es un director que está en Yécora y que está haciendo un cambio profundo en esa comunidad que está duramente golpeada por la violencia, por la deserción. Y Javier emprendió con el apoyo de especialistas un proyecto para mejorar la situación de los docentes. Javier, aquí tienes el apoyo de colegas de todo México que te echan porras para que sigas, y también qué decirle a los compañeros directores que están en instituciones forjadoras de los docentes que México necesita, que sigamos con este ímpetu, con este deseo de que mejore la educación en México. Esa esperanza, esa flama debe permanecer para que realmente nos toque a nosotros como generación ver que nuestro país esté ofreciendo una mejor educación para todos, hasta esos rincones como los que ilustra nuestro querido amigo Javier Trizón, director, hasta los contextos más vulnerables que tiene nuestro país. Quiero agradecer muy especialmente a colaboradores que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria como investigadores, la doctora Cristina Reinaga, que se encuentra aquí, que trabaja inclusión educativa con débiles visuales y tiene proyectos enormemente valiosos para quienes necesitan este apoyo en su aprendizaje. La doctora Rosario Villela también aquí, la doctora Gabriela Mora, incansable compañera, y todos los colaboradores, amigos que están siguiendo y que saben que de todo corazón les expreso mi reconocimiento y que sigamos trabajando hasta donde se pueda para impactar. También especialmente a colegas de la Dirección General de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, a nuestro líder, que es un ejemplo extraordinario, el doctor Mario, de lo que se puede hacer en las instituciones, cómo se pueden hacer proyectos de innovación a esta escala. Yo tengo la esperanza de que con toda esta gente buena, que son especialistas, pero que tienen un enorme corazón y deseos de ayudar, pueda mejorar la condición de la educación, y sobre todo cerrar diciéndoles que si apoyamos a los docentes, si la sociedad se suma al esfuerzo de los docentes, va a cambiar nuestra profesión para bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Norma. Hay una persona en sala que quiere comentar algo muy brevemente porque tenemos poco tiempo. Sí. Me gustaría que tuviera una reunión con nuestra secretaria de Educación, la maestra María Los Ángeles. Me interesó mucho esa... ¿Puede usar el micrófono por las personas por internet? En el sentido de que se revitalicen, haya una buena rehabilitación de los laboratorios escolares, ¿sí? No nada más en Sonora, estoy bien seguro que en todo México y aquí en Nuevo León los laboratorios escolares a nivel de secundarias están en muy malas condiciones. A mí me gustaría que tuviera una reunión con nuestra secretaria, y a nivel normal, pues, hacer aquí los maestros, pues, también lucháramos porque se hiciera un espacio de algún laboratorio modesto, porque pues es muy importante la asignatura de ciencias naturales. Pero me gustaría esa comunicación con la secretaria. Claro que sí, con mucho gusto. Se documentó esa experiencia y está para compartirse. Hay proyectos que desde aquí mismo, colaboradores del TEC de Monterrey, la doctora Cristina Reinaga, es importante que conozcan. Y esto de los laboratorios, pues, obedece también a reformas que se han llevado a cabo en educación secundaria, pero que son espacios que, por supuesto, pueden rescatarse desde el financiamiento público, pero también desde los proyectos de innovación con fondos de financiamiento de otras instituciones. Doy un ejemplo.
se pueden pensar en proyectos para rehabilitación de laboratorios, pero que la rehabilitación sea un producto de un proyecto de innovación de formación de maestros, por ejemplo, o de promoción del pensamiento científico. Entonces, esa es la bandera, el impacto que va a tener en el aprendizaje de los estudiantes, pero se agrega este producto que sería el contar otra vez con laboratorios en los cuales se pueda experimentar para las 3 especialidades, física, química y biología. Muchas gracias y con todo gusto. Sí, doctora, muy amable, gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Norma, por esta plática, conferencia, por la atención a nuestros invitados, también aquí en sala. Agradecemos el tiempo y la dedicación, muy importante para la educación del país, y esperamos contar con una participación de usted en el futuro. Muchas gracias y gracias a quienes nos acompañaron presencialmente, colegas, y a quienes están a la distancia, Muy bien, hasta pronto. De parte de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos la asistencia a este ciclo de conferencias, también a nuestros egresados de la maestría en Administración de Instituciones Educativas. Algunos de ellos viajaron para estar también en la conferencia, otros más lo están siguiendo en línea, y obviamente también a nuestros invitados de escuelas normales y de otras instituciones de la región de Monterrey. Muchas gracias.